Muy buenas tardes amigos, les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie y estamos hoy en nuestro programa de Entérate con Leslie, difusión internacional con el ex ministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Rodríguez Mackey y además es profesor de Derecho Internacional. Eh, Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, es un gusto, ¿no? Un grato placer tenerlo en el programa Entérate con Leslie para conversar temas de relevancia mundial. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leslie. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Doctor Rodríguez Mackey, el presidente Emmanuel Macron lanzó ayer una propuesta que ha sido enérgicamente rechazada por los Estados Unidos y es la de respaldar a Palestina como Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está en medio de un contexto de negociaciones de idas y vueltas en relación al alto fuego en Gaza. ¿Qué opinión le merece la propuesta lanzada por Francia? Bueno, primero decirte que la reacción de Estados Unidos no me sorprende. Estados Unidos tiene una alianza estratégica con Israel y entonces es comprensible que tenga una actitud de rechazo a la decisión anunciada por el presidente Emmanuel Macron. Yo sí creo que se trata de una decisión, primero, de Estado muy acertada del presidente Macron. Es absolutamente incomprensible que en pleno siglo XXI no se pueda llevar adelante un reconocimiento de Palestina como Estado. Es verdad, son decisiones de naturaleza unilateral, Leslie. Los estados son soberanos para decidir si reconocen o no a otro estado. Palestina tiene todos los elementos históricos, constitutivos, cumple con todos los requisitos del derecho internacional para ser calificado como estado. Es más, en 1947 ya hubo un planteamiento, la resolución 181 de las Naciones Unidas, para que se constituyan dos estados, Israel y Palestina. Israel aceptó y los palestinos, los árabes no aceptaron y eso estuvo mal. Fue un grave error de ellos. Pero no hay que vivir del pasado. El tiempo ha transcurrido y hace buen rato es necesario que se produzca y mira, el contexto para que se den estas decisiones políticas unilaterales es la guerra. Eso es lo que nunca debería pasar. No debería ser el marco de la masacre en Gaza, ¿ah? Que ha seguido, es verdad, a otra masacre en el sur de Israel por la intrusión de los miembros del Hamas, ¿ah? Pero así se han dado las circunstancias. Y yo creo que esta decisión anunciada por el presidente Macron, que la hará factible en el marco de las Naciones Unidas a poco tiempo, ya viene la Asamblea General de las Naciones Unidas, Ujú, 80 reunión, la sesión, y claro, eso va a ser muy importante de impacto porque además estamos hablando de un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que duda cabe. también lo es Estados Unidos, también lo es el Reino Unido, lo es también China y Francia. Y nosotros sabemos que para admitir un Estado ante las Naciones Unidas, al ingreso de un Estado, pues se requiere, ¿no?, el consenso de los 193. Basta que Estados Unidos vete, Rusia vete, para que ninguna de estas propuestas pueda llegar a buen puerto. Entonces, la preocupación es que esta propuesta lanzada por Macron, independientemente de que a Palestina le asiste el derecho de su libre autodeterminación y como usted bien lo ha dicho, cumple con todos los requisitos, el problema es que no va a pasar en el Consejo de Seguridad. Sí, bueno, el tema de la autodeterminación no está en cuestión, es un asunto distinto, pero aquí lo que estamos viendo, como muy bien dices, es que
no es un asunto de matemáticas. Si Ujú, fuera por matemáticas, hace buen rato, ujú, Palestina, que hoy es un estado observador de la ONU, así es. sería un miembro pleno de la ONU, Ujú, porque por matemáticas gana y por goleada. Pero ujú, resulta que el ingreso como miembro pleno está subordinado a una decisión de los miembros del Consejo de Seguridad, que son cinco que ya te referiste a ellos, y basta que uno vete, se oponga para que nada prospere. Entonces, ese uno es Estados Unidos, pues con solamente oponerse se ujú, acabó y no hay forma de que se produzca el ingreso ujú, pleno de Palestina. Lo digo en mi columna de mañana, ujú, domingo. Todo esto es una insensatez muy grande. Israel y Palestina tienen todo el derecho del mundo de ser estados. ujú, Israel ya es un estado. ujú, Israel, hay que decirlo así, ocupó territorios que no le corresponden. ujú, Después de la guerra de 6 días, más todavía. ujú, Y eso generó que haya asentamientos judíos. Yo he ujú. conocido asentamientos judíos en Israel. Y luego, al retirar, al empujar a los árabes, promovió los refugiados, que como sabes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados lo para ventilando siempre. Era Este previsible. escenario Sí. grave, evidentemente, con otro, también hay que decirlo. Ujú. Israel no tiene paz, no pueden vivir tranquilos, hay mucha inseguridad y eso también está muy mal, porque El pueblo de Israel, claro que el sí, mundo árabe ha claro que estado sí. amenazando siempre a Israel. Así es. Necesitamos que haya un equilibrio, por el amor de Dios, y ese equilibrio debe pasar por llevar adelante un proceso de negociación profunda. Ujú. Pero no están dadas las condiciones, Leslie. No están No dadas. están dadas las condiciones. Acaba de Primero, retirar Estados Unidos. así es, pero no están dadas las condiciones. Primero en Palestina. En Ujú. Palestina no hay una unidad política como se quisiera. Ramallah, el gobierno de Abu Mazen, no controla todo Palestina. La franja de Gaza sigue tomada, dominada por Por lo que pueda Hamas. ser de Hamas. Ujú. Y en el lado de Israel, yo creo que Benjamín Netanyahu, que ya ha tenido 5 mandatos, afronta problemas muy serios en el plano interno y está prácticamente desgastado. Y afronta Entonces, también problemas serios ante la Corte Penal Internacional, ¿no? también, Ujú. también tiene problemas serios, está Sí, imputado, así ¿no es. es cierto?, ante la Corte Penal y entonces no, ese contexto no es el idóneo, no es el Ujú. mejor para sentarse en una mesa e ir al fondo del asunto. Porque antes de ver el asunto de fondo, hay que arreglar pues el problema En de gas, casa. el problema de los rehenes. O sea, hay Ujú. una serie de situaciones en el camino que Ujú. deben llevar a tomar nota, tomar con mucha atención de lo que sigue, pero tiene que haber voluntad política, que es lo que creo está faltando. Doctor Rodríguez Mackey, en el derecho internacional siempre se estudia a los sujetos del derecho internacional y dentro de estos sujetos hacíamos mención a los grupos alzados en armas, a los movimientos de liberación nacional, pero sobre todo a los grupos alzados en armas cuando tienen un cierto estatus dentro del derecho internacional. Sin embargo, la postura de la comunidad internacional ha sido considerar que ni las organizaciones terroristas ni los narcotraficantes pueden estar dentro de este estatus del derecho internacional. Pero jamás es considerada por el Consejo de Europa, por la Unión Europea y por los Estados Unidos como una organización terrorista, incluso por la OEA, ¿no? Eh, Sí. entonces, ¿cómo entendemos cuál es la lectura? Usted es un experto en el derecho internacional. ¿Cómo explicamos esta situación que se están sentando un grupo terrorista a negociar la paz? A ver, ahí hay dos cosas, Ajá, Leslie, si me permites. claro que sí. Como muy bien dices, en el derecho internacional hay sujetos del derecho internacional, es decir,
entidades con derechos y deberes, con facultades, etcétera, con vida propia, los estados, las organizaciones internacionales, los movimientos de liberación nacional. En ese proceso estuvo Palestina, acuérdate de Yasser Arafat, la OLP, que luego se convierte en Autoridad Nacional Palestina, ¿ah? Y están los grupos beligerantes. Es que los grupos beligerantes ni siquiera se acercan o se parecen a los grupos terroristas, son cosas totalmente distintas. Entonces, evidentemente, las negociaciones para lograr una paz profunda entre Israel y Palestina es entre sujetos del derecho internacional. Y aquí es Israel y el gobierno de Palestina, el gobierno de Ramallah, el gobierno de Abu Mazen. ¿Y qué hace Hamas? Jamás aquí ¿Y qué hace Hamas no teniendo entra. las mesas de diálogo con Qatar y Estados Unidos? Lo que te quiero decir es que jamás no entra en negociaciones profundas para el Ujú. arreglo definitivo. Es Jamás sí, sí. hoy está negociando con Israel, Ujú, ¿ah? Por circunstancias, porque hay rehenes tomados, ujú, porque tienen que ponerse de acuerdo por estas circunstancias imperiosas. El gobierno del Perú tuvo que negociar, ¿no es cierto? O decidió negociar con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, grupo terrorista, para la liberación de rehenes. No quisieron y entonces vino la acción militar exitosa del Estado peruano. ujú. Entonces, no es que haya una negociación en el sentido político, sino una negociación por vidas humanas, por bien jurídico, que es lo que se busca con Hamas. ¿Sabe Con por qué le Hamas no hay, pregunto esto, doctor Rodríguez Mackey? Porque es una línea muy fina, ¿no? Muy delgada de esta lectura que nos deja en el derecho internacional y por eso está erosionado el derecho internacional, ¿no? Porque vemos que se yo, sientan a la yo no mesa sé, organizaciones terroristas a a ver, negociar. yo no sé, Leslie, con todo el mayor amor del mundo, cuál es la línea delgada que puede haber, porque más bien yo diría que es muy gruesa entre un grupo terrorista, ¿no Ujú. es cierto?, que es un actor no convencional y los actores convencionales Eso que lo aceptan entiendo las muy reglas bien del y derecho creo que eso internacional. lo entendemos muy bien, doctor. El problema es que en la práctica de los estados es lo que no se entiende, ¿no? En la práctica de los estados, en este tipo de negociaciones es lo que no se entiende, ¿no? Entonces, porque vemos, Qatar, Egipto, Estados Unidos fueron los primeros países que salieron al frente para poder hacer un tema de negociación para el alto al fuego. Sin embargo, está jamás sentado a Ya, la mesa en medio de esta negociación y es lo que no se claro. entiende, Lo ¿no? que pasa es que estamos hablando de dos cosas distintas, Ujú, ¿ya? Yo te hablo de la negociación ujú, mirando a Palestina como Estado y de la negociación profunda, convencional, con el gobierno de Ramallah. Lo ujú, otro es la circunstancia coyuntural de la guerra que existe, desatada entre Israel contra Hamas, que es un grupo terrorista y ujú, cuya negociación debe producir resultados. Ya mismo, Benjamín Netanyahu dijo hace muy pocas horas que la nueva propuesta de Hamas le parecía bastante más cercana para llegar a un acuerdo en relación a liberación de rehenes en el caso de Israel, que están sometidos por Hamas en Gaza a cambio de grupos importantes de presos que se encuentran en las cárceles de Israel. Ese tipo de negociación es una negociación pues de circunstancia, imperiosa, de coyuntura, no es la negociación entre propia sujetos de de Estado. las reglas del derecho internacional y eso ¿Ya? tenemos que dejarlo muy claro. Ujú. Doctor, sobre ese punto también, la negociación a la que puedan llegar con organizaciones terroristas, en este caso con Hamas, ¿implica impunidad? Nunca, Como lo nunca. hizo Colombia con las FARC, por ejemplo. No, yo no creo que eso sea impunidad. Yo creo que la impunidad es un concepto en el que se hacen de la vista gorda
los actores de negociación y porque ningún desoyen miembro de las FARC está en la y, cárcel. y se olvidan para siempre de Por todo. eso, pero No, es una, yo es creo, realmente ese es el sabotaje a la paz, ¿no? no, lo que Porque, pasa es que, Leslie, cuando tú negocias con un grupo terrorista, ujú, debes de dejar el concepto de la impunidad a un costado, porque los con los que vas a negociar son totalmente impunes. ujú, Entonces, ese concepto se relativiza y tienes que privilegiar otro concepto, que es el concepto de bien jurídico máximo, que es la vida humana, lo que quieres claro, conseguir. con el tema de rehenes, Repito, pero no a cambio de que ellos queden completamente librados de los delitos que han cometido, ¿no? Porque ya están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. por A supuesto, eso iba. y por eso te digo de que no hay formato para la impunidad, porque la Porque es muy impunidad fácil, ¿no, normalmente doctor? genera Sí. una situación de incertidumbre y de debilitamiento. Así es, porque es muy fácil. Una organización terrorista viene, destruye, quiero la paz, vamos a negociar, tú me entregas a mis rehenes, yo te entrego, pero no voy a asumir responsabilidad internacional, no voy a ser sometido a una corte penal, ¿no? Entonces, Claro, pero se crea un recuerda, precedente nefasto para el derecho internacional y la justicia internacional. claro, pero me imagino que cuando estás hablándome de la impunidad internacional, no te estás refiriendo de jamás. No, me estoy refiriendo a jamás, me No, estoy es que refiriendo a jamás. recuerda que jamás es un grupo terrorista. Por eso, por Como eso. grupo terrorista, su marco de acción de punición Ujú. es el marco interno, el marco Ajá. nacional. Ujú. No es en la Corte Penal Internacional no se juzga terroristas. No, pero se juzga lo que son conductas de lesa En humanidad la Corte y Penal crímenes de guerra. Internacional Ujú. se juzga a actores convencionales. Los grupos terroristas, digamos, son el resultado, en las negociaciones, el resultado de actos imperiosos. Ujú. Y para ellos, los marcos, son de la punibilidad intraestatal, Ujú. nacional, que son las que se tienen que verificar. Tú no puedes colocar a un extremista terrorista, digamos, en un escenario convencional, porque no creen en la convencionalidad. Pregúntale a algún miembro de Hamas si cree en los convenios de Ginebra sobre VIH, Por supuesto nos que no, manda a porque los ha volar a ti y a arrasado con mí. todo. Así es, Los no ha creen nada arrasado en con todo. no Ujú. creen nada de esas cosas. Entonces, Ujú. pero más allá de ello, las reglas convencionales jamás pueden, digamos, suponer la liberación de la circunstancia de punibilidad, que Ujú. como que se las lleva el viento, porque eso debilita el sistema internacional. Ujú. Doctor Rodríguez Mackey, esto para finalizar, ¿usted considera que en breve, sí, en unos 2 minutos máximo, usted considera que este tema de la propuesta de Emmanuel Macron, que ahora juega también con la naturaleza del poder del veto, que nuevamente sale a agenda internacional, ¿no cree usted que esta es la circunstancia más propicia que se presenta a puertas del 80 aniversario de la Carta para motivar realmente una reforma sustancial al poder de veto en el Consejo de Seguridad? No, yo más bien creo exactamente lo contrario. Yo agradezco la lucidez de tu pregunta porque aquí en el Perú hubo un canciller, González Orechea, que propuso acabar con el veto de un país para que sea tres. Y yo dije desde el arranque de que si fueran tres se acabó la ONU, porque siempre va a ganar Estados Unidos, va a ganar Gran Bretaña y le va a ganar Francia a China y a Rusia, y se acabó la historia. Cuidado con eso. Yo más bien creo que el derecho de veto es la llave maestra para mantener la paz. Entonces, si uno mira y ausculta con probidad, con mucha precisión, el sentido del derecho de veto es el equilibrio, no el acto antojadizo. El acto antojadizo es cuando tres carpetazos se van a imponer toda la vida a dos.
Y va a pasarle lo que a la Liga de las Naciones. Van a decir, la Liga de las Naciones no me sirve para nada, me salgo de ella con las Naciones Unidas el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado. Y yo aprovecho para decir que esa propuesta peruana presentada en ese momento por el entonces canciller González Che hay que retirarla de la ONU porque nos ha hecho mucho daño. Hay que mantener el derecho de veto. Por allí no va la reforma del Consejo de Seguridad. Yo he preparado un artículo que te voy a hacer llegar sobre el derecho de veto para una revista especializada, porque es en verdad la velita misionera, Leslie, para conservar el artículo 1 y el artículo 2 de la Carta de San Francisco, que es el mantenimiento de la paz del sistema internacional. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Nos ganó el tiempo, una interesante discusión, pros y contras. Yo creo que sacamos el mayor provecho de reflexión también de la importancia de seguir manteniendo los fundamentos del derecho internacional. Yo soy bastante incisiva en el tema de impunidad porque creo en la justicia internacional, ¿no? Toda conducta que implique violación grave a los derechos humanos, sea quien sea y venga de quien venga, tiene que ser castigada. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Muy Mackey. bien, así Ha debe sido ser. realmente Muy un bien. placer discutir con usted. Muy Gracias. amable, hasta Gracias. luego.